en directo, son las 9:33 de la mañana. Buenos días a todos. Iniciamos esta nueva temporada con este nuevo programa de Diálogos OECA, evento televisivo del Observatorio Empresarial para la consecución de la Agenda 2030, aquí en SEA Televisión. Como todos saben, OECA es un observatorio que ha nacido en el seno de la Confederación de Empresarios de Andalucía, con la colaboración de Unicaja. Gracias a Unicaja. Hoy vamos a hablar de industria, de tecnología, de innovación e infraestructuras, desde la perspectiva del desarrollo sostenible. Hablaremos, por tanto, del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 9 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Y para este propósito vamos a tener el honor de dialogar con Elías Atienza, CEO de la Corporación Tecnológica de Andalucía. Elías Atienza es ingeniero superior por la Universidad Politécnica de Madrid, es máster en Ciencias por la Universidad de California y diplomado en Alta Dirección de Empresas por el Instituto Internacional San Telmo. Fue nombrado director general de la Corporación Tecnológica de Andalucía en 2009, después de 3 años como director técnico de la misma. Con una dilatadísima y fructífera carrera internacional, se refleja en su currículum, que estoy abreviando, ha participado en programas de investigación en centros de reconocido prestigio en Francia, Colombia, México y aquí, por supuesto, también en España. Desde 1980 hasta 1990, esos 10 años, estuvo implicado directamente en programas de I+D+I en el sector privado. Ha desempeñado diferentes puestos directivos en empresas públicas como GEPISA o, por ejemplo, en Masa, en el seno de la Junta de Andalucía, dependiente de alguna consejería de la Junta de Andalucía. En los últimos años, previo a su incorporación a CTA, a la corporación, ejerció como consultor independiente para varias empresas españolas e internacionales del sector medioambiental. Elías, tu currículum es inmenso, pero me he permitido el lujo, seguramente que muchos te conocen ya e irán a buscarlo en internet. Buenos días y muchas gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días a todos y yo, al contrario, daros las gracias por esta invitación a la CEA y a OECA por darme esta oportunidad de estar aquí charlando un ratillo con vosotros. Bien, en este diálogo también nos acompañará, como es habitual, en nuestro programa, Enrique Lleres, que, como sabéis, es director del Instituto de Estudios de Naciones Unidas. Lleres, lo repito, ha desarrollado una dilatada carrera profesional, tanto en medios de comunicación como en Naciones Unidas. Ha trabajado para la televisión española, para el Grupo Z, donde fue corresponsal en Londres, así como para la cadena BBC y para Reuters Televisión, de la capital británica. Fue enviado especial a diferentes países de África, Asia y América Latina. Importante su trabajo en FAO y como portavoz de la presidencia de la Asamblea General de Naciones Unidas. Hoy se cumplen 77 años, Enrique, de la Fundación de Naciones Unidas. Hola, buenos días. Muchas gracias, Manuel, por la presentación y un placer estar aquí, como siempre, y conversar con alguien tan importante como Elías Atienza. Es realmente un placer. En efecto, estamos de cumpleaños, 77 años. Uno no sabe si es mucho o es poco, ¿verdad? Bueno, está un poco viejecita la organización, pero estamos en el pleno siglo XXI de cambios. Ahora hablaremos y vemos lo importante que sigue siendo la organización Naciones Unidas para el mundo y la necesidad que hay realmente de llevar a cabo cambios importantes. Pues muchísimas gracias, Enrique, por tu presencia y muchísimas gracias a todos ustedes los que estáis conectados por conectar. Como siempre os digo, si tenéis alguna pregunta, no dudéis en hacerla a través del chat del programa y si podemos, antes de terminar el programa, intentaremos responder esas preguntas. Entramos en materia. El Objetivo de Desarrollo 9 de la Agenda 2030 orienta a construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación. La industrialización inclusiva y sostenible junto con la innovación y las infraestructuras pueden dar rienda suelta a fuerzas económicas dinámicas y competitivas que generan empleo e ingresos, que es lo que necesitamos. Estas desempeñan un papel clave a la hora de introducir y promover nuevas tecnologías,
facilitar el comercio internacional y permitir el uso eficiente de los recursos, fundamental hoy día. Vamos a comenzar hablando de tecnología. Siempre me digo que la tecnología es más de lo que creemos. Y mira que me gusta. Porque lo impregna todo: la agricultura, la moda, la logística, la alimentación, la automoción, la salud. La lista es infinita. En su sentido amplio, es una de las claves para avanzar hoy día, para que pueda avanzar la humanidad. ¿Estáis de acuerdo, Elías? Pues no podría estar más de acuerdo con tu afirmación. La tecnología siempre ha sido clave en los avances de la humanidad. No voy a decir la frase de siempre de la rueda, pero si venimos más cerca, el avance tecnológico que supuso la máquina de vapor nos abrió las puertas a la revolución industrial, que supuso un cambio enorme en la sociedad. Pero si nos acercamos más, imaginaros lo que fue el desarrollo de la computación, de la computadora a principios del siglo XX, o el desarrollo del microchip a mediados del siglo XX. Esto ha traído una revolución social enorme, y todo gracias a avances tecnológicos. Pero sí que me gustaría apuntar una cosa. Hasta ahora, sencillamente, nos veíamos... lo que queríamos era aplicar esa nueva tecnología que iba a suponer un cambio tremendamente. Ahora, en las últimas décadas, hay otro factor que aparece, es la sostenibilidad de la aplicación de esa tecnología. Importantísimo. Es un nuevo paradigma que es fundamental. Ya no va solamente el avance tecnológico, sino además un avance tecnológico unido a sostenibilidad. Enrique. Enrique. Bueno, Enrique se ha desconectado. Sí, perdón. Ahora estamos con el micrófono puesto. No, digo que totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, tanto Manuel como Elías. No solo, yo daría un pasito más adelante. Es decir, creo que el mundo en el que hemos vivido, por lo menos mi generación, es un mundo heredado de la revolución industrial. Es el mundo basado en el sector manufacturero tradicional de producción. Lo que estamos viviendo en el siglo XXI, debido a esos avances que además comentaba Elías, tecnológicos, es un cambio muy importante en lo que es el desarrollo económico tradicional, como lo hemos visto desde el siglo XVIII, desde el siglo XIX, desde la revolución industrial para ahora. Y eso está afectando de forma radical nuestra forma de trabajar a nivel global. Hablo siempre a nivel global. Cuando estamos frente a cambios tan importantes, siempre se producen oportunidades, y aquí es donde la innovación juega un papel fundamental, y se producen vencedores y perdedores. Es decir, necesitamos que todos estos cambios no dejar a una amplia capa de la sociedad que es más vulnerable fuera de este progreso económico y social. Y como muy bien apuntaba Elías, lo que lo hace ahora distinto es que tenemos un paraguas, que es la Agenda 2030, que es el desarrollo sostenible, que tiene un consenso global bastante importante. Distinto es que luego se apliquen o no las medidas, pero lo que estamos muy de acuerdo en general es que hay una serie de problemas globales: cambio climático, la limitación de los recursos naturales, la pobreza, el hambre, que no se pueden afrontar de forma individual por cada país o por cada región o por cada ciudad, que hay que hacerlo de forma colectiva, con el trabajo que hemos visto fundamentalmente impulsado por Naciones Unidas. En ese contexto, la importancia de la innovación, la importancia del desarrollo sostenible desde el punto de vista económico es fundamental. Y yo creo que esos son los dos paradigmas en los que nos tenemos que mover en el siglo XXI. Y ese es nuestro gran reto a nivel colectivo. Elías, en la recuperación económica estamos hablando mucho de que la tecnología juega un papel fundamental para incrementar la competitividad, evidentemente, la productividad y todo esto. Pero también en la situación de crisis que estamos atravesando tras la pandemia, tras la guerra de Ucrania, ¿cuánto es importante la tecnología para, de alguna manera,
avanzar y superar este gran obstáculo que hemos tenido y que estamos teniendo? Manuel, precisamente yo no diría la tecnología, sino la innovación tecnológica. Es fundamental. Es decir, si vemos las dos crisis en el que estamos sufriendo y recientes, tanto una crisis sanitaria como la crisis COVID o una crisis energética, no solamente energética, es mucho más dramática, la crisis de Ucrania, por decirlo así. En estas dos crisis, aparte de otros aspectos súper importantes, nos tenemos que apoyar en el aspecto tecnológico. Si nos damos cuenta qué ha pasado con la crisis sanitaria, ha habido un esfuerzo enorme y además un esfuerzo compartido, pero compartido para crear soluciones tecnológicas rapidísimas. Y como bien sabemos, en tiempo récord no se había producido nunca una respuesta tecnológica tan grande a una crisis y tan rápida como ha sido en este caso de la crisis COVID. Con una creación, con un esfuerzo compartido entre países, entre organismos de investigación de todos los países, por lo cual ha sido la tecnología lo que nos ha ayudado a salir de esta crisis. Si vemos a la otra crisis, que es la que estamos sufriendo directamente y ahora más fuerte, como es la crisis de Ucrania, tiene una repercusión tremenda, aparte de la repercusión en cuanto a la crisis alimenticia, una crisis energética enorme. Y ahí nuevamente la tecnología, la innovación tecnológica va a empujar a que se den respuestas a esos grandes retos como consecuencia de estas dos crisis. Claramente, la innovación tecnológica, la tecnología y ese esfuerzo compartido hará que poco a poco podamos encontrar soluciones en tiempo récord a estas crisis. Lo hemos visto en la crisis sanitaria y lo estamos viendo en la crisis energética, como estamos viendo las noticias que hoy han aparecido con la firma de este no llamarle gasoducto, sino conducción de hidrógeno verde en un futuro próximo. Es decir, la respuesta a estas crisis pues, va a estar basadas en la innovación tecnológica y en la tecnología lógica. ¿Lo confirmas, Enrique? ¿Perdón? ¿Lo confirmas? ¿Confirmas lo que Sí, por supuesto. No, yo creo que es fundamental el papel. Yo creo que eso no está en duda, ¿eh? Es decir, como decía también Elías con anterioridad, la innovación ha estado detrás de todo el progreso que hemos tenido en la humanidad desde que el hombre es hombre, ¿no? Desde los tiempos prehistóricos en las distintas etapas. Ha jugado un papel clave. Yo creo que por eso digo que eso no está en duda. Y tampoco está en duda la nueva situación tecnológica que tenemos en estos momentos, fruto de las innovaciones de las últimas 2 décadas, que están cambiando la forma fundamental de trabajar a nivel global. Esto tampoco está en duda. Lo que pone un poco un interrogante es cómo las vamos a utilizar para impedir que las diferencias sociales y económicas que hemos vivido en las últimas décadas, en los últimos siglos, no sigan adelante. En pocas palabras, con todos los cambios tecnológicos y con todas las innovaciones que hemos puesto por delante, en pleno siglo XXI todavía hay unas 800 millones de personas que no tienen alimentos suficientes para comer y que se mueren por causas relacionadas con el hambre. Y tenemos las tecnologías, las hemos tenido desde hace 100 años. Entonces, lo que se plantea ahora es cómo las utilizamos en el contexto del desarrollo sostenible, que no es ni más ni menos impedir que haya una gran parte de la población mundial que no tenga acceso a los beneficios que generan. Entonces, yo creo que ese es un poco el punto fundamental de gente que está en puestos líderes, como es el caso de Elías, para ver cómo se utilizan esas tecnologías. Repito, tenemos el tema del hambre, el tema de la pobreza. La pobreza, por primera vez después de 2 décadas de continuo descenso a nivel global, el año pasado ha vuelto a aumentar. Eso es un fracaso a nivel colectivo. Entonces, yo creo que las empresas, los gobiernos, las instituciones, lo que tenemos que ver es cómo se aplican estos cambios y si somos capaces de darle un poco la vuelta o cambiar la dinámica negativa de estos efectos colaterales. Elías, ¿algún apunte sobre lo que decía Enrique?
Perdón, no te he oído muy bien. ¿Algún apunte sobre lo que Bueno, decía? sí, que efectivamente Enrique le ha dado una visión de sostenibilidad social muy importante, que creo que tiene que estar unido. Evidentemente, una de las cosas, efectivamente, que estas dos crisis ha tenido el aspecto negativo que ha tenido, efectivamente, como dice Enrique, es este aumento de la desigualdad, que no solamente se ha producido en los países aumentando la pobreza en los países del tercer mundo, en los países desarrollados también se ha aumentado también esa desigualdad. Cuidado, se ha notado. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con Enrique que efectivamente las soluciones tecnológicas están, pero esas soluciones tecnológicas además nos tienen que ayudar a disminuir en todos los sentidos esa desigualdad social. Y eso es una de las cosas que a mí personalmente, yo lo digo personalmente, me ha asombrado cuando ha habido los datos de esta crisis. Ha habido una respuesta tecnológica muy rápida, pero sin embargo ha habido un incremento de la desigualdad. Y evidentemente la crisis energética o la crisis de producción de alimentos, porque estamos viendo que la crisis de Ucrania afecta a dos países que son altamente productores y exportadores de alimentos, pues claro, tiene una incidencia, claro, en el aumento de la pobreza. Si me vais a permitir ahora que abra una especie de ventana sobre Andalucía, sobre nuestra tierra, donde estamos, es que Andalucía se encuentra evidentemente en un momento crucial. Lo digo también porque su capacidad y velocidad para adaptar las nuevas tecnologías y avanzar en la digitalización va a ser determinante para que se sitúe en un lugar de alguna manera importante dentro del contexto español y europeo y mundial. Pero creo que mejor que tú, nadie conoce esta situación, Elías. ¿Dónde se encuentra Andalucía en este contexto? ¿O dónde crees que se encuentra Andalucía? Vamos a ver. Lo primero que me gustaría apuntar es que estas dos crisis o esta crisis global que estamos teniendo es una gran oportunidad también. Parece duro decirlo, pero es una gran oportunidad que tenemos que aprovechar. Pero no solamente en Andalucía, sino tenemos que aprovechar a nivel global. Todos los tenemos que aprovechar. En Andalucía está en un momento clave que actualmente, que con todas las ayudas y todo el movimiento que se ha ocasionado por esta crisis, puede dar un paso decisivo en el cambio de su modelo productivo. Ir a un modelo productivo hacia un modelo productivo más industrial, más de valor añadido, y además ese modelo productivo más industrial y más de valor añadido, que además es una de las asignaturas pendientes de Andalucía, a pesar de los grandes esfuerzos que han hecho las administraciones y las empresas, pero todavía es una asignatura pendiente muy fuerte, pues ese cambio hacia un nuevo modelo más basado en industria sostenible, bueno, pues ayudará evidentemente a que Andalucía tenga una situación económica más sólida, tenga una situación social con menos diferencias. Para mí es fundamental. Andalucía tiene que coger el tren. Lo está cogiendo, a lo mejor lo debería coger más rápidamente. Pero si nos fijamos en ejemplos de la consecuencia de la crisis COVID, bueno, pues las empresas andaluzas, igual que la de toda España, han hecho un esfuerzo en digitalización enorme, lo cual eso es un avance importantísimo. Y además, por ejemplo, tenemos ejemplos como que gracias a la crisis COVID, pues tenemos una fábrica de vacunas de Rovi en Granada, en Escúzar. O sea que se dan muchos pasos. Ahora, pero sin embargo, hay un punto importantísimo en que Andalucía debe coger este tren. Andalucía está perfectamente posicionado para el cambio industrial, pero además el cambio al paradigma energético. Es decir, Andalucía va a ser líder, si no perdemos este tren, seremos líderes en energías renovables. Hace poco y seremos además los exportadores de determinadas energías renovables. Hace poco CEPSA presentó su plan estratégico y Andalucía es pieza clave para la producción de hidrógeno verde, por ejemplo, para la producción de energías renovables, porque para la producción de determinadas energías, como es el caso del hidrógeno verde, se necesita energía renovable y esa la tenemos en Andalucía. Lo cual, por no extenderme más en este caso, Andalucía está muy bien posicionada para coger todas las oportunidades que se nos brindan como soluciones a esta crisis. Y tiene que cogerlas. Y esas oportunidades tienen que hacer que Andalucía evolucione, emigre hacia un modelo productivo más basado en industria sostenible y que nos hará mucho más fuertes. Eso lo tengo muy claro. Y, por supuesto, todo esto está basado en un tema en el que yo trabajamos firmemente, que es en el aumento del porcentaje de innovación, el apoyo a la innovación.
El apoyo a la innovación es fundamental. Andalucía no puede quedarse en el 1,04 del PIB, ni España en el 1,48. No, no, tenemos que avanzar, tenemos que avanzar. Yo creo, me han llegado noticias que próximamente el presidente de la Junta de Andalucía va a anunciar, o si no lo ha anunciado ya, un esfuerzo enorme, enorme por parte del gobierno autónomo en incrementar el nivel de innovación de Andalucía. Y creo que eso sería un acierto. Enrique, creo que nosotros estamos aquí de enhorabuena en Andalucía por esta fotografía que nos hacía Elías, pero es verdad que hay muchas situaciones en el mundo donde no solamente no se puede no puede usar las tecnologías sola, es que no puede ni siquiera innovar por la situación que está. Hay una brecha grandísima, es decir, el mundo no está avanzando de una manera armoniosa y, ¿no? En este sentido. Bueno, esto es como lo de la botella medio llena o medio vacía, ¿verdad? Si queremos ser optimistas, y entiendo que todos los esfuerzos que se están haciendo en Andalucía, como decía Elías, son muy importantes, son una muestra de que hay un consenso global, como yo decía al principio, de que no podemos seguir con el mismo modelo productivo que hemos heredado de la revolución industrial, que nos está llevando al desastre. Quiero decir, eso hay un consenso y eso es muy importante porque no lo ha habido hasta hace poco, que empresarios, empresas privadas, instituciones, políticos de derechas o de izquierdas, la opinión pública en general, se da cuenta de que el camino que estábamos llevando no es el correcto. Y tenemos un gran reto como es el cambio climático, entre otros, pero el cambio climático que o cambiamos cómo funcionamos, o vamos hacia el desastre. Entonces, esa es, digamos, la parte positiva. Entonces hay iniciativas en amplios sectores, tanto en el primer mundo como en el tercer mundo, para tratar de alguna forma de paliar estos efectos negativos que la revolución industrial o la forma productiva de la revolución industrial nos ha hecho como impacto al planeta a nivel global. Entonces yo digo, esa es la parte positiva. Todo el mundo es consciente de que no se va a poder vencer o paliar la lucha contra el cambio climático si no hay una innovación, una investigación para poder cambiar el modelo productivo. Y eso es lo que se está haciendo con las energías renovables, es lo que se está haciendo con todo este tipo de iniciativas. Digo, esa es la parte positiva. La parte negativa, como tú decías, es que, y es el gran reto, no podemos dejar atrás países, o sobre todo dentro de los países, a las capas más vulnerables de la sociedad. Pero que la innovación y que la investigación juegan un papel fundamental. Eso está claro. Mira, tengo los datos que a nivel mundial la inversión en investigación y desarrollo, el I+D, como porcentaje del PIB aumentó de un 1% en el año 2000 a un 1,7% en el año 2015 y ha continuado casi en el mismo nivel hasta ahora. Eso es a nivel global. Esto de las estadísticas nos engañan porque en los países del tercer mundo, los países menos desarrollados, están muy por debajo de esas cifras. Entonces es fundamental también que a nivel global podamos de alguna forma integrar de forma colectiva este esfuerzo global para afrontar los retos globales. Elías, me ha encantado la fotografía, la sintética fotografía que has hecho antes de Andalucía. Estamos de enhorabuena. Es decir, podemos siempre quejarnos porque no invertimos lo suficiente, pero realmente estamos avanzando y eso ya es muy positivo. Tú desde el observatorio tuyo, que es la Corporación Tecnológica de Andalucía, y como CEO también de ella, estás viviendo una realidad de alianzas estratégicas con muchas instituciones, con empresas, con universidades, y está para cumplir con éxito esos objetivos de los cuales tú hablabas. Pero me gustaría que, si quieres responder algo a lo que ha dicho Enrique, lo hagas, pero después me gustaría que nos dieras algunas pinceladas más, porque es verdad que se conoce CTA, pero me gustaría que dieras algunas pinceladas más de cómo estáis haciendo concretamente. De acuerdo. Pues bueno, lo primero, unas apreciaciones a lo que ha dicho Enrique. Me parece muy importante lo que ha dicho del consenso global. Es verdad. O sea, cada vez vamos clarísimamente
vamos a acciones más globales y eso es muy importante, cuidado, eso es muy importante. Es verdad que no se va a la velocidad que se debiera, pero la idea del consenso global que se está viendo en todos los aspectos es muy importante. Por eso me parece fundamental que lo haya puesto sobre la mesa Enrique. Y por otra parte sí que, yo no sé si colegas míos tendrán la misma apreciación, las innovaciones tecnológicas que cada vez se aceleran más, pero cada vez tienen otra parte muy positiva, son más fácilmente aplicables. Es decir, antes una innovación tecnológica tenías que ser un país muy desarrollado para aplicar. Ahora actualmente se pueden aplicar más rápidamente y en entornos menos favorables, con lo cual eso también es de enhorabuena para ese tercer mundo que no innova, pero que se puede aprovechar claramente de las innovaciones tecnológicas del primero. Bueno, y después de dicho eso, pues ya que me pides hablar de mi libro, de CTA, evidentemente, yo creo que todo el mundo, ya en el entorno andaluz nos conoce, ¿no? Después de ya 17 años tenemos, desde 2005, con 44 empresas, ahora 180, 179 empresas. En este último semestre, 6 empresas nuevas han incorporado. Nosotros seguimos ampliando nuestra actividad siempre en el entorno de la innovación. Siempre en el entorno de la innovación, de ayudar a las empresas a abordar procesos de innovación que, como sabemos, los procesos de innovación tienen su riesgo. Ayudamos a las empresas a iniciar esos proyectos y les acompañamos en esos proyectos de innovación. Ayudamos a las empresas a conseguir el conocimiento necesario para esos procesos de innovación. Yo no me canso de decir que hay un conocimiento generado por las universidades en España y en Andalucía especial de una calidad extraordinaria. Y ese conocimiento no se puede quedar en los cajones. Entonces, la corporación ayuda con su propio programa de incentivos a proyectos, a que esa relación entre el conocimiento producido en las universidades pase a la industria. Con lo cual trabajamos industria y universidad que trabajen juntos. Bueno, pues nosotros somos muy pequeñitos y damos nuestro granito de arena en ese sentido. Financiamos, como bien sabes, parcialmente esas iniciativas y además, desde hace unos años, como bien sabes, hemos ampliado a prestar servicios tanto a las administraciones públicas como a las empresas en todo el tema de la innovación. Creemos que ahí tenemos que empujar entre todos, aunque seamos pequeñitos, pues bueno, nuestro empuje también sirve. Y bueno, y luego además un aspecto muy importante de las empresas, es decir, posicionarles, ayudarles a que se posicionen tanto a nivel nacional como internacional, como a nivel de entorno, del sector. Entonces ahí tenemos, debido a que, bueno, porque nos movemos muy bien en ese entorno, les ayudamos a las empresas. Es decir, nosotros lo que hacemos es ayudar, acompañar a las empresas, ser un socio de ellos en todos los procesos de innovación que abordan. Enrique, voy a volver a ti para hacerte una pregunta muy concreta. Te voy a preguntar si es compatible la innovación tecnológica y la sostenibilidad, porque parece que muchas veces desde ambas orillas el ecologismo parece que no está todo de acuerdo lo que sería necesario con la innovación tecnológica y al contrario, en algunos sectores de la innovación tecnológica, de la digitalización, no se habla concretamente de la sostenibilidad. Te pregunto, ¿es compatible una cosa con otra según tu mirada? ¿Estás preguntándome a mí o a Elías? Aquí, Enrique. Ah, perdón. Por supuesto que es compatible. Es decir, cualquier innovación, y más en los paradigmas que estamos hablando. Esto es la historia como lo del cuchillo, ¿verdad? El cuchillo puede ser muy bueno y muy útil para hacer un montón de actividades cotidianas, pero también puede matar a una persona. Entonces, depende cómo utilicemos estas tecnologías y esta innovación. No creo que ni siquiera que eso sea una preocupación en estos momentos. Es decir, como yo decía con anterioridad, todos estamos de acuerdo de la importancia de la innovación, de la investigación, y todos, o gran parte de la población mundial, queremos que eso sea compatible con el desarrollo sostenible. Y sabemos lo que es el desarrollo sostenible muy bien. Entonces, por supuesto, repito que es compatible. Yo, si me permites, Manuel, tengo una pregunta para Elías.
porque me parecía muy interesante lo que estaba comentando de todas las iniciativas que se están haciendo a nivel institucional y a nivel político para fomentar el desarrollo sostenible con la innovación, etcétera, etcétera. Yo cuando hablamos de estas cosas siempre me pregunto, y esta es la pregunta, Elías, que te quería hacer, si el gran público se da cuenta y valora estos esfuerzos. Porque es un gran trabajo, pero no es un trabajo evidente. No estás en las portadas de los periódicos todos los días, para entendernos, ¿no? Entonces, es siempre un poco esta contradicción de temas que son tan importantes y repito, si sientes que eso es valorado, en pocas palabras también, o si queremos utilizar un lenguaje más llano, ¿da un rédito político estos esfuerzos tan importantes con el desarrollo sostenible? Bueno, pues la verdad que es una buena pregunta y además te voy a decir una cosa, muchas veces es la reflexión que nos hacemos en Corporación Tecnológica, pero yo te voy a decir una cosa, ese consenso global del que tú habías hablado llega también al gran público. ¿Vale? Es verdad que al gran público no le importa, entre comillas, si se dedica a 1,05 o se dedica a un 3% de innovación. Están ajenos a eso. Lo escuchan, pero están ajenos a eso y no tienen una incidencia fuerte como si va a llover o no va a llover. Fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? Fíjate. Sin embargo, sí que el gran público claramente empieza ya a demandar que si yo tengo un coche que no eche mucho humo. Mira, yo ayer iba por una carretera y el coche de delante estaba echando un humo tremendo. El coche que iba detrás estaba pitando y le estaba diciendo, oye, que estás echando mucho humo. Entonces, es verdad que en los datos y pues estos pues le pasan de largo al gran público, pero sí que quiere tener una manzana que no tenga residuos de pesticidas, que haya sido producida por un método más sostenible, y eso viene de la mano de la tecnología. Sí que quiere tener un vehículo que no contamine o que contamine menos. Y efectivamente yo creo que es ahí donde el gran público y donde yo creo que tiene el rédito. El rédito no está como en decir que llegamos al 3% del I+D, en el I+D. El rédito está en que la sociedad empieza a exigir productos que no le ensucien, que no ensucien su entorno. Y eso, ahí sí que está el rédito. Ahí sí que está el rédito. Yo entiendo. Mi punto era que a lo mejor a veces desde el punto de vista científico, digo, es una opinión, no tengo ni idea si se corresponde con la realidad, por eso te preguntaba, porque tú estás más en este mundo, que a veces se concentra todo el esfuerzo científico en la investigación y no hay paralelamente un esfuerzo de comunicación para el público en general. Entonces, esa es un poco la dicotomía a la que me refería, ¿no? Es decir, se hace un gran trabajo en esta área, pero pasa desapercibido, pero no es culpa de que al señor le interese o no le interese si tenemos un 1,5 o un 3% dedicado al I+D, porque sí que le interesa, como tú dices, que su coche no tire humo. Entonces, a lo mejor estamos, en general, digo de forma colectiva, no invirtiendo suficiente en el área de comunicación. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero fíjate, pero también ha habido un cambio muy importante. Yo te voy a decir una cosa que Manuel lo sabe. Para nosotros dentro de corporación, fíjate que trabajamos en la innovación, en el apoyo a la innovación, pero nuestro departamento de comunicación es súper importante. Y siempre se lo hemos recalcado a las empresas. Efectivamente, hay que comunicar los resultados, hay que comunicar los pasos de avance. Pero ahí yo pienso que también ha habido un avance importante. Yo creo que los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los nuevos, sí que están dando ya más noticias de, bueno, pues que un campo solar en tal sitio se va a generar tantos megavatios, se va a no sé cuánto. Y yo creo que ahí, con retraso, estoy de acuerdo contigo, tendríamos que tener más esfuerzo. La comunicación es importantísima. No comunicar que la universidad de tal está trabajando en el genoma no sé cuánto, que también es importante, sino que gracias a eso, mire usted, nosotros tenemos olivos que están produciendo aceitunas con menos agua y aceite de más calidad. Yo estoy de acuerdo que hay que mejorar sobre todo los resultados y cómo se aplica eso a la sociedad. Y puedo testimoniar que en cuestiones de comunicación
CTA lo hace muy bien, muy bien. Elías, ¿cómo está ayudando concretamente CTA en esta hoja de ruta de innovación a las empresas para procurar que los impactos en su producción sean positivos para el medio ambiente? Es decir, ¿qué estáis haciendo concretamente? Vamos a ver, Manuel, en realidad volvemos a nivel global ya casi todo, por no decir casi el 100% de los proyectos nuevos de innovación, sean de CTA o sean de otros, casi todos ya, con ese consenso global que hablaba Enrique, casi todos ya llevan aparejados un estudio de su impacto y de su sostenibilidad. Eso está claro. Y que tienen que tener un impacto positivo o al menos no un impacto negativo medioambiental. Y si esa actividad tuviese un impacto negativo medioambiental, te tienen que poner acciones para corregirlo. Evidentemente nosotros, en corporación, en lo que me preguntas tú de corporación, en corporación, cualquier proyecto que se presenta o iniciativa que se presenta a corporación, se le exige un apartado del impacto medioambiental que va a tener, el impacto en la mejora medioambiental que va a tener la aplicación de ese proyecto. Que puede ser cero, es decir, no tiene un impacto negativo, pero si tiene impacto positivo, se lo premiamos clarísimamente. Pero además luego CTA es un clúster. CTA es un clúster importante que no solamente formado por las empresas de CTA, sino por todo el entorno, que son empresas que no son empresas de CTA, pero que están trabajando periódicamente con nosotros. Entonces, nosotros les ayudamos a la empresa, si lo vemos necesario o si la empresa lo considera necesario, a buscar dentro de ese clúster soluciones medioambientales a su nuevo desarrollo. Por lo cual, eso es fundamental. Por no hablar también de que nosotros participamos en proyectos europeos en que esos proyectos europeos, la labor es ayudarles a las empresas a hacer una auditoría medioambiental. Es decir, nosotros en todas las actividades que hacemos ya es que no lo separamos. Es decir, una innovación tecnológica tiene que ser sostenible socialmente, económicamente y medioambientalmente. No separamos la innovación de la sostenibilidad. Tú ten en cuenta, es que fíjate, volviendo un poquito a la pregunta anterior, ten en cuenta el paradigma en el que estamos actualmente. Hemos pasado de extraer, producir, usar, tirar y contaminar. Pasamos todo ahora a un paradigma de extraer, producir, usar, reutilizar y reutilizar. Entonces, claro, ahí se necesita en cualquier proyecto todo el aspecto de sostenibilidad y medioambiental es fundamental. Efectivamente, sí, estoy de acuerdo. Hay algo que desde OECA nosotros venimos siempre poniendo en relieve y es que, evidentemente, lo mismo que hay buenas prácticas, que se está haciendo todo este gran esfuerzo, hay algo que parece que está como bloqueado, que de alguna manera no avanza, y es las inversiones y la apuesta que se sigue haciendo en todas partes, en muchas partes, por los combustibles fósiles. Evidentemente, hasta que esto no, de alguna manera, desaparezca, vamos a estar arriesgando más que mucho, sobre todo por las consecuencias en el cambio climático. Seguimos sin enterarnos. Este es un problema que se tiene desde muchas instituciones, también financieras, que siguen invirtiendo en esto. Y claro, el otro día estuve en Portugal, por ejemplo. Portugal es una nación que ha acelerado muchísimo lo que es la apuesta por las energías renovables. Son hechos concretos que están haciendo que de alguna manera se adelante, porque si no a 2050 vamos a llegar todavía con una situación desastrosa por cuenta precisamente de los combustibles fósiles. ¿Tú qué herramientas señalarías, aparte de comentar lo que acabo de decir, para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad en la industria, Enrique, desde tu punto de vista? Bueno, yo creo que lo que hay, como tú señalas, hay un divorcio entre lo que el objetivo final de desarrollo sostenible y la práctica cotidiana en la que nos movemos. Entonces,
¿A qué me refiero? Yo creo que he puesto alguna vez el ejemplo en este programa. Estamos todos de acuerdo en que hay que invertir en energías renovables, en el desarrollo sostenible, en utilizar las fuentes energéticas que tenemos menos contaminantes, pero yo pongo el ejemplo, yo en mi casa en Madrid, yo vivo en las afueras en Madrid, se me ocurrió la brillante, entre comillas, idea de ponerme placas solares. Y me puse 20 placas solares, pensando que con eso iba a solucionar mucho de mis problemas y de los problemas del planeta. A nivel práctico, no he conseguido ni una sola subvención o apoyo. La empresa eléctrica me sigue cargando, a pesar de que yo les regalo a ellos la energía que me sobra mucha. Entonces, lo que quiero decir es que hay un gran divorcio. En cada comunidad autónoma eso es distinto. Yo sé que hay comunidades autónomas donde hay más ayudas o menos ayudas, pero yo te digo, mi experiencia concreta es que yo he puesto los paneles solares, he hecho los cálculos económicos y no ahorro. Es decir, no me va a costar, no me voy a ahorrar desde el punto de vista económico a medio o largo plazo. Recuperaré la inversión en 4 o 5 años cuando luego ya las tecnologías hayan cambiado. ¿Por qué digo eso? Porque hay un gran divorcio entre las acciones teóricas y políticas a nivel institucional y la realidad del consumidor o de la persona que está en la calle. Entonces, yo creo que ese es el gap, la diferencia que tenemos de alguna forma que acortar, y sobre todo en eso las instituciones, los gobiernos a nivel nacional, a nivel local y a nivel autonómico, de crear normas que sean eficaces y que tengan realmente un impacto en la vida cotidiana del público. Es decir, yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos en estos momentos en un país como el nuestro. A nivel global hay otros problemas. Elías, ¿podemos optimizar la eficiencia y la sostenibilidad energética en los sectores industriales? Es decir, si quieres comentar también lo que yo comentaba antes, porque efectivamente hacemos un coche eléctrico y al final, pero la fuente, para no contaminar, pero al final sigue siendo la fuente la misma. Y estamos hablando de combustibles fósiles, por ejemplo, por poner un ejemplo. Sí, bueno, primero puntualizar o hacer unas observaciones a tu comentario y a los comentarios de Enrique. Evidentemente sí que se deberían mejorar los mecanismos de acceso a las nuevas tecnologías, sobre todo al público. Se debería acelerar determinadas acciones, pero sí es verdad que hay una tendencia global que es imparable. Es decir, hace poco una gran multinacional daba un dato que para mí me resulta enormemente significativo. En el mundo, a nivel global, ha bajado en un 35% la inversión global en nuevas prospecciones de combustibles fósiles. Eso dice mucho, ¿eh? Eso dice mucho. Que la inversión global de todo el mundo en nuevas extracciones o en mantenimiento y mejora de las extracciones actuales hayan bajado en los 2 últimos años el presupuesto dedicado, no el presupuesto, la inversión dedicada a eso en un 35% es enorme. Eso indica que hay una tendencia. ¿Que esa tendencia tendría que ir más rápido? Pues claro, o sea, yo estoy de acuerdo, que tendría que ser más fácil al consumidor. El ejemplo que tú has puesto de las placas solares, Enrique, y está ocurriendo a un montón de gente, entonces te desanimas, ¿no? Te desanimas. Y claro, esas pequeñas acciones como la que comentaba Enrique tienen un impacto importante, no solamente un impacto importante energético, sino un impacto importante social y de concienciación, con lo cual eso. Pero sí que hay una tendencia global que es imparable. Es imparable, para mí es imparable. Solamente, y ya paso a responderte a lo que tú me decías, cómo mejorar la eficiencia energética y cómo, en la industria, la sostenibilidad, pues solamente un último comentario es que hay un riesgo. Siempre cuando hay una tendencia positiva hay una contrarreacción negativa. Y en este momento de crisis energética por la guerra de Ucrania, siempre está vamos a volver al carbón. Vamos a volver. Bueno, pues a lo mejor es necesario muy puntualmente, pero hay soluciones, hay soluciones. Para mí la tendencia existe y es clara. Y cuando esa tendencia la reflejan los inversores a nivel mundial, significa que, bueno, que va.
Y en cuanto tú me decías qué herramientas señalaríamos para la eficiencia energética en la industria, pues mira, las herramientas las tenemos. Las herramientas las tenemos nuevas herramientas que las empresas las están aplicando. Lo que costaba producir a una industria en Huelva, cobre puro para la industria, pues lo que costaba producir y lo que contaminaba hace 5 años no se parece para nada en la situación. Para nada. Ahora la situación es mejor. Entonces, ¿qué se ha utilizado? Pues se han utilizado todos los desarrollos tecnológicos, pero se han utilizado instrumentos que antes no los teníamos y que ahora son incluso baratos de aplicar, como es la inteligencia artificial, para un mantenimiento predictivo. Es decir, con inteligencia artificial tú sabes dónde vas a tener fallos en la fábrica, dónde vas a tener picos de alta contaminación o de menor eficiencia. Y eso lo están aplicando. Es decir, esa tecnología de la inteligencia artificial predictiva es fundamental. El gemelo digital. Tú tienes ahora una fábrica con un gemelo digital que te está diciendo en cada momento dónde puedes incidir para mejorar eficiencia, para disminuir emisiones. Con lo cual, pues, lo que está ocurriendo, por ejemplo, ahora mismo que en Centro Europa es el hito fundamental es las bombas de calor. Las bombas de calor están teniendo un desarrollo tecnológico porque mejoran la eficiencia enormemente. Yo creo que sencillamente hay muchos instrumentos y las empresas lo están utilizando, aparte lógicamente de migrar a fuentes de energía renovables. Lo están utilizando para mejorar sus servicios, sus productos. Y si nos centramos en el entorno nuestro, Manuel, nada más que hay que pasearse, por ejemplo, por el Polo Químico de Huelva, pasearse ahora y pasearse y recordar los que nos paseamos allí hace 30 años. Tienes razón. Tengo que darte la razón, María. Se va avanzando. Lo mismo que esta magnífica caja de herramientas que ha creado Naciones Unidas con la Agenda 2030, también Europa está de alguna manera impulsando, por ejemplo, a través del Green Deal, está impulsando esta sostenibilidad dentro de sus acciones y de sus proyectos financiados. Concretamente, Elías, me gustaría, vosotros estáis gestionando proyectos europeos financiados. ¿Cómo son los mecanismos y en qué está invirtiendo Europa en este sentido? ¿Cómo es la tendencia? No, Europa tiene una tendencia, la Unión Europea tiene una tendencia muy clara en sacar iniciativas que vayan a resolver los problemas medioambientales y los problemas de sostenibilidad. Prácticamente, vuelvo a decir lo mismo, prácticamente todas estas convocatorias que saca Europa, en la cual vamos entidades como corporación de forma competitiva, es decir, quien mejor ofrezca soluciones, bueno, gana ese proyecto, prácticamente todos tienen la componente medioambiental o de sostenibilidad. Pero hay concretamente iniciativas muy importantes en las cuales corporación está participando. Mira, tenemos hay una iniciativa fundamental de la Unión Europea que es High Pumps for All, es decir, una iniciativa, un consenso internacional para un proyecto sobre bombas de calor. La iniciativa de Zero Waste, que participa la corporación, es decir, no desechos agroalimentarios, principalmente, no desperdicio, que incide claramente en la sostenibilidad. Iniciativas que es para ayudarles a financiar a las pymes mejoras en su eficiencia energética, porque muchas veces, efectivamente, una de las cosas que decía Enrique, si lo que dices tú al particular, imagínate, una pyme tiene lo mismo, sabe que tiene instrumentos para mejorar su eficiencia energética, pero a lo mejor necesita un empujoncito. Entonces nosotros estamos en un proyecto europeo que lo que hace es facilitar a las pymes. Nosotros estamos en nuestro entorno, en nuestra parte corresponde facilitar a las pymes en Andalucía, facilitar a las pymes ese empujoncito para la eficiencia energética. Y luego un proyecto importantísimo, porque además en estos días es fundamental, estamos en Eras for Water. Esa es la utilización adecuada del agua. No nos damos cuenta, hasta ahora no ha salido, pero dentro de los vectores de la sostenibilidad, el agua. Pero fijaros una cosa en el tema del agua. El agua era un problema solamente, entre comillas, un problema solamente en las partes más secas de Europa, por decirlo, y en otras partes. El agua está siendo un problema en el norte también.
por agua contaminada, por cambio climático y tal. Entonces, el tema del agua va a ser dentro del enfoque de la sostenibilidad y toda la sostenibilidad social, económica y ambiental. El tema del agua es fundamental. Y hay corporaciones que están en un proyecto muy importante de la Unión Europea en el tema del agua. Sí, me hubiera gustado que estuviera aquí, no ha podido ser, José María López, de Unicaja Banco, porque me hubiera gustado preguntarle sobre la financiación a proyectos de innovación, porque evidentemente las entidades financieras están poniendo de alguna manera condiciones para poder invertir en este sentido. Lo cierto es que la Unión Europea lo está haciendo y está poniendo, me imagino, algunas condiciones para sacar algunos proyectos, ¿no, Elías? Esto es algo que ya lo sentís, lo veis, lo leéis en cada proyecto. Sí, sí. Claramente, vamos a ver. Yo aquí, en tema de financiación, quiero hacer dos apreciaciones. Primero, efectivamente, tanto las entidades privadas, financieras privadas, tú ahora muchas entidades financieras privadas, cuando tú vas con un nuevo proyecto para que te lo financien, te están mirando el sector, la parte medioambiental y la parte de sostenibilidad. Vamos a decir la parte de sostenibilidad en general, social, ambiental, clarísimamente, y me parece muy adecuado, muy adecuado. En todos los proyectos que se abordan también y que son financiados por las administraciones, distintas administraciones, lo mismo. Pero yo quiero poner otro aspecto importantísimo. Dinero y financiación hay, tanto pública como privada. Hay, y hay mucho. Donde el problema está en cómo gestionarlo. Y ese es el cuello de botella. Tenemos dinero. Hay iniciativas, iniciativas públicas para financiar proyectos novedosos con sostenibilidad, clarísimamente. Hay mucho dinero en Europa, mucho más dinero después de la crisis, pero no tenemos los instrumentos, seguimos trabajando con instrumentos viejos. Hay que mejorar esos instrumentos. Y ahí viene un poco también al hilo de lo que decía Enrique de su iniciativa muy loable de tus placas fotovoltaicas. Es decir, seguramente, como dice, es que no exista el dinero para ese programa, existe. El problema es que no se está gestionando adecuadamente, no se está gestionando con la rapidez. Y para mí, ese es un problema que nosotros hemos trasladado a todas las administraciones, tanto a las administraciones centrales CEDETI, en el que nos movemos mucho, como a la Junta de Andalucía. Estamos diciendo, por favor, porque la industria lo está demandando, dinero hay, pero el dinero no percola de la forma tan rápida. Programas hay, pero no se ejecutan tan rápidos como se deberían de ejecutar. Es decir, yo creo que estamos todavía en un sistema de gestión global y más en el de gestión de ayudas o de incentivos a las nuevas iniciativas con un modelo del siglo XX. Necesitamos un modelo del siglo XXI. Efectivamente, antes de ayer hablaba con el consejero de Medio Ambiente y seguimos insistiendo desde la Confederación de Empresarios en la importancia de la simplificación administrativa. Es decir, esto es fundamental porque si no hay mucha buena voluntad por todas partes, pero se hace eterno. Enrique, a mí me gustaría hacerte una pregunta, partiendo de la base de que estamos de acuerdo que es inevitable que tenemos que cambiar el modelo energético. Pero a mí me gustaría que desde tu observatorio me dieras una visión. Estamos llegando tarde desde Europa y desde el resto del mundo a este cambio de modelo energético para evitar precisamente el desastre del cambio climático. Bueno, tarde ya hemos llegado. Tarde ya hemos llegado porque la forma de gestionar los recursos de nuestro planeta a nuestro alrededor lo hemos hecho de forma desastrosa a nivel colectivo y por eso estamos con los problemas que tenemos en estos momentos. Se ha avanzado mucho últimamente, pero evidentemente llegamos tarde. Hombre, yo quería señalar respecto a esto que tú me preguntas, Manuel, que realmente, y no me gusta terminar estos programas con un comentario negativo o pesimista, pero realmente, como hemos venido señalando desde el principio, la Agenda 2030 es una agenda colectiva, es una agenda de todos los países del mundo que en el año 2015 se pusieron de acuerdo todos los países, todos de forma unánime en Nueva York para emprender una serie de acciones respecto al planeta. Y eso es muy importante porque países tan dispares como Estados Unidos, Venezuela, Mali, China, Alemania o
o Colombia, todos se pusieron de acuerdo. Eso fue en el 2015. Hoy eso sería imposible. Es decir, lo que llamamos el multilateralismo, la cooperación a nivel global entre los distintos países, está en uno de sus puntos más bajos desde la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto entre Rusia y el resto del mundo, porque es un poco así, no está ayudando. Y la prueba está en que muchos de los indicadores positivos de la Agenda 2030 que estábamos avanzando, estamos viendo, como hemos visto, el índice de la pobreza o el índice del hambre, vuelven hacia atrás, porque precisamente a nivel global, la situación no es buena. Entonces, este es simplemente una reflexión para ver que los problemas globales que tenemos que afrontar de forma global, si no se solucionan esos temas a nivel global, lo tenemos difícil, a pesar de todos los esfuerzos que se están haciendo a nivel local, a nivel regional, para afrontar los grandes problemas. Elías, nos hemos comido absolutamente el tiempo que teníamos, pero yo no quiero saludar sin pedirte una conclusión sobre todo que nos haga ser un poco optimista en este sentido. Elías. Bueno, la conclusión, evidentemente, Enrique tiene una visión multilateral, global, que yo no tengo, pero yo soy más optimista yo soy muy optimista. Vamos, soy un optimista realista. Y yo pienso que es verdad que no se va esa transición por compromiso global hacia un mundo más sostenible, no se va a la velocidad que se debería ir, pero sí que existe ese consenso. Ese consenso y esa velocidad se ve muchas veces interrumpida por hechos enormemente graves, como es el tema de la guerra de Ucrania, que puede hacer retroceder puntualmente eso. Pero yo creo que no con la velocidad que se debería ir, todo ese consenso global existe y que yo creo que vamos hacia una situación más sostenible para mí, claramente. Lógicamente, en el camino habrá muchas trampas, habrá muchos pasos y habrá muchas barreras, como está ocurriendo ahora con la crisis de Ucrania. Pero a nivel global yo creo que avanzamos, no a la velocidad que debiéramos. Lógicamente, Enrique, lo tengo, pero avanzamos. Enrique, un titular para concluir. Tenemos que avanzar por el sendero apropiado de desarrollo sostenible para poder dejar el planeta a las generaciones venideras, pero ojo con dejar a la gente atrás. Necesitamos hacer grandes esfuerzos, sobre todo en las áreas como la pobreza y el hambre, para que grandes sectores de la sociedad no se queden al margen de este avance tecnológico que, sin lugar a dudas, estamos viviendo y de forma positiva. Bueno, pues evidentemente, Elías, Enrique, se han quedado muchísimas cosas en el tintero, así que amenazamos en traeros de nuevo a Diálogos OECA. Gracias a todos desde Diálogos OECA, que tendrá una nueva cita en las próximas semanas, donde queremos seguir proponiendo temas de interés relacionados con la Agenda 2030. Nuestro objetivo es nutrir de ideas y de buenas prácticas a la sociedad, que influyan en la toma de decisiones y también que repercutan en la opinión pública. Buenos días a todos, otra vez, muchísimas gracias por vuestra atención. Cuídense y sean sostenibles.